el propósito de nuestra existencia. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Eso es una pregunta filosófica. ¿Me entienden? Porque entramos a buscar, cuando buscamos el propósito, ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué significa propósito? Es como el objetivo. Es como, Es como ¿a lo dónde voy a que llegar? tenemos a futuro, por ejemplo, el propósito que yo tengo es estudiar enfermería. ¿Es un propósito? Pero eso puede ser el propósito de tu carrera profesional, o de tu carrera laboral, o de tu vida laboral, pero no de tu vida completa. ¿Me entiendes? Entonces, quizás tú me estás diciendo, yo quiero trabajar en tal cosa, porque mi propósito en la vida es salvar gente, ¿cachai? O es ayudar a los demás, o es cuidar al enfermo, por ejemplo. Ese puede ser el propósito de mi existencia, cuidar a los demás, proteger a los demás. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde uno Mm. empieza a encontrar posibles respuestas que son filosóficas y que y que uno llega a esa respuesta gracias a que la pregunta está bien formulada. Si yo no hago bien la pregunta, no voy a encontrar lo que estoy buscando. ¿Me entienden? Entonces, por eso lo refuerzo mucho el tema Profe, de la estructura, de la profe, forma de la ¿puede pregunta. ir al tema, por favor, sin desviarse tanto? Por ¿Cómo? favor. ¿Cómo? Era solo un ejemplo. Era solo un ejemplo, ¿ya? Pero de esto se trata. Les envío cuando termine la sesión, les voy a enviar la entrevista del filósofo en formato PPT para que... Profe, se le escucha cortado. Ya, ahora sí. Les voy a mandar Ay, esto. sí. ¿Sí? ¿Un poquito mejor? Les voy a mandar la entrevista en formato PPT al correo y al grupo para que no... para que la puedan revisar y estarle sacando las respuestas. A ver si le pueden sacar las respuestas, ¿ya? Pero estas son las dos preguntas sobre esa. Ya acá viene la tercera pregunta, la número 4, sobre la entrevista de CISEC. Atención con esta parte. CISEC afirma que las preguntas filosóficas son preguntas hermenéuticas. ¿Ya? Ese término ya lo habíamos visto. Es decir, que tratan sobre problemas de la interpretación. A continuación, considerando el mismo ejemplo que otorga la entrevista, formule dos preguntas filosóficas a partir de los ejemplos. Por ejemplo, aquí les puse, ¿qué es la libertad? Esta es una pregunta que no habíamos hecho, ¿cierto? Era una pregunta filosófica. Pero puede formularse también como, ¿qué sentido tiene o no ser libre? O, ¿cuál es el significado real de la libertad? ¿Me entienden? Entonces, es una pregunta filosófica, sí, las dos son preguntas filosóficas. Pero una es más bien general o amplia, como decían antes, como que nos lleva, ¿cierto?, a este vacío mental. Pero la otra está dirigida hacia comprender el sentido de algo, que es el mismo tema que usamos en la pregunta anterior. Entonces, ¿qué? En esta parte, en este cuadro, en esta tabla, ¿qué es lo que tiene que hacer? En una parte, poner una pregunta filosófica general, amplia, y en la otra, poner la pregunta hermenéutica o la pregunta por el sentido, o por la pregunta por sobre, no sé, por lo que yo, no, sobre lo que el ser humano en general, en sentido amplio del término, ¿qué es lo que el ser humano entiende por tal cosa? ¿O qué es lo que el ser humano piensa sobre tal cosa? ¿Me entienden? La hermenéutica es más específica. Sí, es más específica. La hermenéutica es más específica, sí, porque busca el sentido de lo que se pregunta. Una pregunta hermenéutica entonces busca el sentido de las cosas, el sentido de la pregunta. ¿Cuál es el significado? Esa, donde dice preguntas filosóficas Generales. generales, es como el ejemplo que puso ahí de qué es la libertad, Claro, de ese ¿o tipo. no? De ese tipo de preguntas. ¿Me entienden? Por eso les pido que diferencien los tipos de Pero preguntas. se tiene que poner cualquier tipo de pregunta. Que sea filosófica. Ya. ¿Cómo cuál? Puede ¿Cuál es el ser. principio? ¿No? Es Ya, una pregunta que todos se hacen. ya. Es una pregunta filosófica y general. A partir de esa pregunta, Profe, dígame. entonces la pregunta hermenéutica es más concreta en referencia, a ver cómo decirlo. Es que no es que sea concreta, porque estamos todavía en el plano filosófico. Estamos todavía en la filosofía. Acuérdense, no es concreto, sino que es más bien que tiene un sentido directo. O sea que yo trazo un sentido para preguntarle algo.
que le dé sentido a la pregunta real. Porque cuando yo me pregunto muy generalmente, como que tengo muchas respuestas, y esas respuestas no tienen un hilo conductor, ¿entienden? No hay sentido en la respuesta que pueda dar, porque es tan amplia la pregunta que hago, que no sé de dónde tomarme. Entonces la pregunta hermenéutica me sirve para yo partir de un punto y llegar a otro. Porque ese es el sentido de cuando yo, por ejemplo, lanzo una piedra, o cuando yo lanzo un papel, ese papel adquiere un sentido, una dirección. ¿Entiendes? Entonces, cuando toma la dirección correcta, ¡pum! Se logra logro saber lo que quiero saber. Entonces la hermenéutica es como algo más específico. Claro, pero no concreto. Específico sí, porque estoy preguntando por algo, y cuando yo me pregunto por eso, en el sentido hermenéutico trazo una línea, trazo un sentido, un destino. Y eso es lo que quiero lograr. Lo aclaro, lo especifico. Este vacío mental que me provoca una pregunta filosófica se vuelve como un pasillo, ¿entiendes? Cuando yo me hago una pregunta bien hecha, o una pregunta hermenéutica, o una pregunta por el sentido o el significado de lo que realmente me estoy preguntando. ¿Se entiende? ¿No podría dar un ejemplo? Por ejemplo, con respecto a nos podemos preguntar sobre lo bueno, como les preguntaban delante. La pregunta que aparece al principio de la guía, hay una pregunta que dice, ¿qué es lo bueno? Esa es una pregunta filosófica, amplia, muy profunda. Yo no sé de dónde tomarme. Puedo dar cualquier respuesta, y todas las respuestas pareciera que estuvieran bien hechas. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo bueno? Una pregunta filosófica general. Y ahora una pregunta hermenéutica, que tome esa misma base, puede ser, por ejemplo, ¿qué sentido tiene por ejemplo, que una costumbre o que un hábito sea bueno? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que una celebración o que una tradición o que una institución sea buena? ¿Qué sentido tiene que yo le otorgue esa categoría de bondad a una cosa o a una persona? Y ahí es donde yo entro en un plano más específico. Porque la pregunta, ¿por qué es lo bueno? Es una pregunta filosófica muy amplia, muy general. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es aquello que está libre de toda maldad, por ejemplo. Y quedo ahí mismo. Pero si yo pregunto, ¿qué sentido tiene que yo a algo le diga que es bueno? El sentido que tiene, puede ser una respuesta posible, que yo le esté, no sé, porque yo esté interesado en ello. Si yo digo, por ejemplo, ir a la playa es bueno, pero ¿qué sentido tiene que yo diga que eso es bueno? Porque yo quiero ir. Y como yo quiero ir, le otorgo un sentido de bueno, o un sentido positivo, o yo digo que eso no es malo, porque yo lo quiero. Entonces esa puede ser una posible respuesta. Pero la pregunta sigue siendo filosófica. Entonces, ¿qué es lo que me revela realmente esa respuesta? Que nosotros le ponemos una intención a algo. Y esa intención le otorga una categoría. Y esa categoría puede ser bueno o malo. ¿Es bueno, por ejemplo, salir a la calle sin mascarilla? No. ¿Qué sentido tiene usar mascarilla en la calle? Evitar el contagio, po, Evitar ¿no? el contagio. Entonces, no es lo mismo preguntarse qué es una mascarilla a cuál es el sentido de usar una mascarilla en la calle. Pero estoy usando el tema de la mascarilla igual. Lo mismo pasa cuando yo me pregunto por lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Y quedo ahí con una respuesta posible, o una definición de un diccionario, por ejemplo. Pero cuando yo me pregunto por el sentido, el significado, o realmente lo que importa de eso que me estoy preguntando, es cuando aparecen mis intenciones. Y cuando aparece la intención filosófica para adentrarme en ese tema. Y para conocerlo, para saber, porque al final lo que queremos es saber más. Porque esa es la actitud filosófica. No sé algo, y como no lo sé, quiero saberlo. Y para llegar a saberlo, tengo que hacerme una pregunta que sea buena. Que sea una pregunta que vaya al hueso, por decirlo, o que vaya al grano, o que vaya al punto real que yo quiero saber. A veces no nos hacemos bien las preguntas, y por eso perdemos una oportunidad de oro para saber sobre algo. Por eso, cuando usted me levanta la mano, o cuando usted dice, profe, no entiendo, no me diga eso. Porque yo quedo ahí mismo. Formula una pregunta. Y cuando formula la pregunta, puede disiparse la duda. O puede que no. Pero la pregunta está bien hecha.
Cuando dormimos, nuestra energía va en busca de nuevas soluciones para nosotros o nos muestra lo que vivimos en nuestro mundo alterno y por eso soñamos. Qué buena pregunta. ¿Es necesario el hecho que pasemos por situaciones tanto malas como buenas para descubrirnos como personas? Excelente. Preguntas existenciales de las 3 de la mañana. Estas dos preguntas son súper buenas. Una habla sobre vivir cosas buenas y malas para descubrirnos, autoconocimiento. Y la otra habla sobre el tema de los sueños, la interpretación de los sueños, el mundo onírico. Son buenas preguntas, pero se dan cuenta que no es lo mismo preguntarse por qué soñamos cuando dormimos nuestras energías van en busca de nuestras soluciones para nosotros o nos muestran lo que vivimos en nuestro mundo alterno y por eso soñamos. Eso es una pregunta bien hecha. Allí es cuando estamos entrando realmente a un plano filosófico o a un plano. Esa sería una pregunta hermenéutica, ¿no es cierto? Hermenéutica. Es una pregunta hermenéutica. Muy bien. Ese tipo, preguntas de ese tipo. Una pregunta general, simple de alguna manera, pero filosófica, pero simple. Filosófica, pero simple. Y una pregunta que sea hermenéutica, una pregunta que sea importante, que le otorgue sentido. ¿Por qué es bueno evolucionar si eso nos lleva a la propia destrucción del ser humano? ¡Wow! Buena pregunta. ¿Por qué será bueno evolucionar? ¿O por qué decimos que es necesario evolucionar? Si eso destruye al ser humano. O si, como decía Darwin, el eslabón más débil muere. El eslabón más fuerte es el que se pasa a la siguiente. ¿Por qué tiene que ser así la naturaleza? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Quiero que alguien me diga si no entiende hasta ahora. O si tienes dudas. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguimos? No, sí. Ya, voy a seguir. Vamos a continuar. Acá Catarina Uno Lozada no me dice que está entendió. perdida. Catarina ¿En Lozada, dónde? ¿en qué está perdida? Tiene que decirme, tiene que hacer una pregunta. Formula tu pregunta, le voy a hacer. Estamos acá formulando preguntas filosóficas, preguntas de cierto tipo, preguntas más profundas o hermenéuticas. Estamos viendo la diferencia, pero lo importante es que nos demos cuenta de que hay que preguntarse correctamente y filosóficamente sobre aquellas cosas que son importantes para nosotros. ¿Ya? Y que cuando nos hacemos esa pregunta, y cuando está bien hecha la pregunta, encontramos lo que estamos buscando. Pero de todas formas, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es una pregunta filosófica general. Catarina Reyes, aún no entiendo qué son las preguntas hermenéuticas. Las preguntas hermenéuticas apuntan a responder por el sentido de las cosas, por el significado de las cosas. Yo tengo una comprensión previa, por ejemplo, una comprensión simple del mundo, que es lo que aparece frente a mis ojos, pero después yo quiero saber qué es lo que hay más allá. Cuando yo me pregunto, ¿qué hay más allá? Por ejemplo, de una montaña, es una pregunta como directa. Uno va ahí. ¿Es lo mismo una pregunta filosófica? No. Cuando yo me pregunto por una pregunta hermenéutica, que es filosófica, o sea, que le otorga sentido a lo que le estoy preguntando, voy Tía, ¿le puede directo bajar el a saber. volumen a la tele? Chiqui, bájale el volumen. Ya lo bajé. Ya, entonces, ¿en qué estamos? Las preguntas hermenéuticas tienen que siempre otorgarle un sentido, tienen que ponerlo en aprieto de alguna manera, tiene que ser una pregunta que realmente nos lleve a profundizar en nuestro pensamiento. Esto es un trabajo de nuestra propia mente, es como tomar una pala, ¿entienden? La pregunta es como una pala. Tomamos una pala y hacemos un hoyo en la tierra y encontramos algo. Si la pregunta está bien hecha, podemos cavar bien, podemos entrar profundamente, como les decía antes, a la raíz del problema, a los fundamentos, a los principios. Recuerden las características de las preguntas filosóficas. Va al principio, al origen de las cosas. Tiene más de una respuesta posible. Que te haga sentir incómodo. Sí, po. O sea, yo digo, pero ¿cómo me estáis preguntando algo así? Po? Porque cuando adopto esta actitud, tengo que saber sentarme, tranquilizarme y preguntarme, meditar profundamente sobre la respuesta posible que puedo dar. Ahora, mi amiga dice, ¿qué es el dinero? Esto puede ser una pregunta económica, no una pregunta filosófica. Todavía no alcanza a ser una pregunta filosófica.
¿O sí? ¿Realmente podemos morir? ¿El dinero nos da la verdadera felicidad? Pero vean, ¿qué respuestas pondrían? ¿Realmente podemos morir? ¿Eso amerita una reflexión más profunda? En las preguntas filosóficas yo puedo poner así como ¿qué es la felicidad? ¿O por qué se creó la felicidad o no? Sí, ¿qué es la felicidad? Sí. Por ejemplo, con el tema del dinero, pueden llevarlo más allá con el tema del dinero. Pueden tomar lo que significa realmente el dinero. A ver, con respecto a lo que tiene que ver con las relaciones económicas, con el valor. Ahí está, el valor. ¿Qué es un valor? ¿Qué es un valor? Puede ser un número, puede ser una moneda. ¿Qué es el valor? Ese es el tema. Es una pregunta filosófica. ¿Qué es el valor? Pero ¿a qué se refiere con qué es el valor? Como... Es una pregunta filosófica, porque el valor, el concepto valor, es un concepto filosófico, porque tiene más de un significado. Y cada vez que yo me pregunto por el valor de algo, me hago una pregunta filosófica, porque tiene muchas respuestas. ¿Me entiendes? Es profunda. El valor de algo no es lo mismo que lo que cuesta en plata. Por ejemplo, a un político le pueden pagar mucha plata, pero en verdad su valor como humano no es mucho. A mí, por ejemplo, me pueden pagar muy poco, pero mi valor como humano quizás sea muy alto. O quizás me paguen mucho y mi valor no sea muy alto. Entonces, el valor no es lo mismo que el precio. El valor no es lo mismo que el dinero. El valor no es lo mismo que lo que yo podría llegar a pagar por obtener lo que quiero. ¿Qué es el valor? Tiene distintos significados y va a depender de cuál le des tú. Las próximas preguntas las voy a revisar la próxima semana. El próximo martes en la tarde voy a hacer lo mismo. Vamos a seguir revisando la guía. Hoy día vimos la mitad solamente. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver la segunda mitad y vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Okay. Así que si quien necesite desconectarse no hay problema. Solamente estoy volviendo a darle una vuelta a las dudas que ustedes tienen. ¿Ya? Quiero que me digan ahora si es que siguen teniendo dudas o si es que... Yo todavía estoy enredada con el tema de las preguntas. Yo igual estoy Yo- súper perdida. bueno, Yo igual tengo me- dudas con las preguntas hermenéuticas, algo así. hermenéutica. Con eso tengo dudas. Preguntas Profe, yo igual estoy hermenéuticas. enredada con las preguntas. Aquí me están pidiendo todo de nuevo, pero ¿cómo? Sí, por favor. Ya, vamos de arriba. ¿Vamos de arriba? Ya. Sí. Recuerden que el objetivo de esta guía o de esta clase es que describamos las características del quehacer filosófico, o de qué es lo que hacen los filósofos. Ahora voy de nuevo. Siempre hacer preguntas es una práctica muy natural. ¿Ya? Está presente desde que somos niños. Los niños siempre hacen preguntas, pero a mí mi hija me dice, papá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y en actividades anteriores también hicimos preguntas, ¿cierto? No es lo mismo una pregunta filosófica o una pregunta cotidiana, ¿ya? Las preguntas siempre nos ponen en un punto de partida para entrar a filosofar. Pero no es lo mismo preguntarse por una cosa que por otra. Profe, está grabando la clase, ¿cierto? Sí, ahora estoy grabando la clase. Ya. Nadia. Voy a enviar el link de las clases del grupo, ya así como se los dije delante. Revisemos de nuevo esta tabla. Recuerden que se pueden inspirar también en esta imagen que les puse acá. Una niña mirándose al espejo. Con una revista de una mujer. Pensando, reflexionando, ¿cierto? Yéndose ahí en las preguntas. Y se las pongo ahí para que ustedes se den cuenta de que es algo muy natural.
Las características, en todo caso, de las preguntas filosóficas en específico, que es lo que estamos viendo en este ramo, son de que se preguntan acerca de los principios, los fundamentos, ¿ya? ¿Cuál es el origen de algo? ¿Cuál es el principio de algo? No en un sentido temporal, no en un sentido del pasado, sino que en un sentido de un sustento, un sustrato, algo que está por debajo. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿por qué los papás tienen que ir todos los días a trabajar? Por la plata, ¿cierto? Y ahí entramos de nuevo con el tema del valor, del dinero. ¿Qué es lo que vale más? ¿La vida o la plata? Una pregunta La filosófica. vida. Y pregunta por los fundamentos, porque yo estoy preguntando por la vida misma y por el valor que le otorga mi trabajo a mi vida. Entonces, es una pregunta compleja. Yo puedo decir que importa más la plata, o que importa más que yo esté produciendo, porque si yo no produzco, me muero. O si yo no gano plata, no me puedo alimentar. Entonces sí, vale la vida, pero no vale completamente, porque tengo que sacrificar mi propia vida para mantener mi vida con vida. ¿Me entiendes? Entonces no es que uno pueda decir sí y no al tiro, 50-50. Por eso tiene más de una respuesta posible. Porque no es una pregunta, no es una respuesta que sea completamente la única, sino que tiene más de una respuesta. Y problematizan lo que se presenta como obvio o dado. ¿Cierto? Tienen esto que no te deja quieto. Y uno dice, oye, pero ¿para qué te voy a preguntar por algo así si es algo tan natural, tan normal, tan cotidiano? Oye, ¿por qué no sé, ¿por qué tenemos que andar de ropa formal? ¿O por qué ustedes tienen que andar con un uniforme en el colegio? Problematizar el uniforme del colegio es un acto en contra de la institución. ¿Me entienden? Entonces nos pone incómodos. Problematizar las normas de vestimenta, o en este caso problematizar las normas de la salud pública o de la salud colectiva, también nos pone en aprietos. Me quedan 10 minutos antes de que se me acabe, ¿ya? Estas son las características y al lado les puse ejemplos. Preguntas de este tipo son preguntas filosóficas. Imagínense esta pregunta, ¿soy cuerpo, soy alma o soy ambos? Quizás soy solo cuerpo, o quizás soy solo alma, o quizás soy ambos, pero no tengo una respuesta inmediata y totalmente clara frente a esa pregunta. Entonces quedo pasmado, quedo asombrado. A partir de esta tabla, o de estas características, de estos ejemplos, redacte 3 preguntas filosóficas distintas a los ejemplos. ¿Ya? Les pido que solo formulen 3 preguntas. Nada más. Formular una pregunta filosófica de ese tipo, con esa forma, ¿cierto? Y que cumple con las características. ¿El espíritu muere con nuestro cuerpo? Es una buena pregunta. Buena pregunta. Bien, Profe, dígame. ahí en esa que dice a partir de la tabla anterior, redacte 3 preguntas filosóficas, yo puedo poner así como, ¿qué hay más allá de la muerte o no? Sí, sí, totalmente, sí. Sí. ¿Usted tiene la Ya. respuesta a esa pregunta? No, po. Entonces, es una pregunta filosófica. Según Coco, si hay más allá de la muerte. Ya. ¿Según quién? ¿Qué? La ¿Sí? película, po, de Ah. Coco. Coco. Ah, Pero es una película. Es de Disney ya. Un poco loco. Esa es la 1. En la 2, estamos revisando la entrevista a un filósofo. ¿Ya? Slavoj Žižek. Es muy antiguo. No, sí, está vivo todavía, es un viejo loco. Es un viejo loco, no se afecta. ah. ¿Profe, la entrevista la va a enviar o...? Está aquí en el link. Ahí pues está el Está en link. el link. Aprieta el link Ay, y va a YouTube. Ahí está la entrevista, dura 2 minutos. Pero en 2 minutos dice, pero no sé cuántas cuestiones. Es un hombre que mueve la lengua muy rápido. Mish. Entonces, Incluso sale con subtítulo el video. aparece con Súper subtítulos y yo les tengo acá el PPT también con procesé esta entrevista y la puse aquí en el PPT para que ustedes la vayan revisando de a poco, porque estar pausando el video y después cambiando la página igual es un poco complicado. ¿Cuál es el secreto para ser feliz? Qué buena pregunta.
¿Qué es necesario para ser feliz? Incluso más que secreto, podríamos decirlo lo indispensable o lo completamente necesario. Eso nos pone más, porque un secreto puede ser algo, la comida. La comida. Oh, sí. Oh, sí. Nah, pero no es lo único. ¿Cuándo va a enviar ese PPT? Ahora cuando se acabe la clase, mando todo. ¿Cuántos trabajos hay de usted? 2. Porque, o sea, con el del PPT de la filósofa son 3. Ah, entonces son 2 de abril. Son 2 guías. Ya. Ya, vamos a la segunda guía, así que está ahí al día. ¿O no? Yo todavía no hago la primera. No, en verdad no he hecho la primera. Porque no siempre el ¿Cuál es la internet funciona bien. primera? Po. Ay, Pero háblenme al WhatsApp, po. Manden preguntas por WhatsApp y lo hacemos por WhatsApp. No hay problema. Profe, Ya, pero esos números que estaban enviando es para las que no tienen computador, Claro. pero las va a agregar a todas. Es que si alcanzo, porque no sé si se me borra. No se borra el chat, ¿cierto? Sí, las voy a agregar Papá antes. tiene una foto, po. No, sí, no se borra. Las voy a agregar antes de terminar, ¿ya? Y le envío todo ahora en la tarde. Ya, aquí está la entrevista y está todo, y abajo también está el link, ¿ya? Pero quiero que vean, aquí les puse, ¿hay verdad? Es una pregunta filosófica y la pregunta es, ¿qué significado tiene el que yo diga que esto sea verdad? Ahí tenemos 2 preguntas filosóficas, pero una es hermenéutica y la otra es una pregunta general. Eso es lo que estábamos diciendo al principio. Hay preguntas filosóficas de cierto tipo que podrían ser más generales y otras que son más específicas, o que son preguntas hermenéuticas. Más adelante, avanzando en el curso, vamos a ir viendo otros tipos de preguntas que siguen siendo preguntas filosóficas, pero que apuntan a temas filosóficos en específico, ¿ya? Por eso necesito que desde ahora comiencen a desarrollar esto de formular bien la pregunta. Eso es lo más importante. Porque si me dicen, profe, no entiendo, no me está preguntando nada. ¿Me entienden? Entonces necesito que formule bien la pregunta y que sea una pregunta buena, ¿ya? Tiene el tiempo para hacerlo. Yo no voy a andar presionando tampoco, sí. ¿Esta guía tiene un plazo límite para entregarla? El plazo límite es el 19 de mayo, pero usted sabe que es un plazo flexible. Pero ya durante esa semana ya voy a enviar más material. Vamos a seguir trabajando. O podríamos ver hacer otra cosa, no sé. Ahí lo podemos ir conversando. Pero más o menos en esa fecha, de la semana del 19 de mayo, voy a comenzar con la siguiente parte del curso, ¿ya? Por eso les doy 2 semanas más o menos para hacerla. Voy a estar hoy día y Profe, ¿le puedo hacer una pregunta así fuera de todo esto? me quedan como 3 minutos, dígame. Ya, mire, es que cuando yo fui a buscar los materiales me entregaron un libro que es de filosofía. Ese libro Sí. es muy chiquitito y ¿para qué? Es como, salen como temas de tarea y todo eso, ¿no? Sí. ¿O es Sí. para...? Lo que pasa es que lo vamos a usar, pero un poquito más adelante, porque tengo que usarlo, o sea, yo no quiero que lo lean completo, de eso se trata. No quiero que lean en partes específicas, ¿me entienden? Yo sé que la mayoría igual tiene ese libro, pero necesito trabajarlo en un tema específico que va a venir más adelante. ¿Ya? Ahora estamos solamente en introducción a lo que es la filosofía, estamos ahí. Este libro, el de Nagel, el que tienen qué significa todo esto, es un libro que vamos a usar durante todo el año, o durante todo lo que siga de este periodo, ¿ya? Pero en partes muy chiquititas. Ya cuando yo se los pida, los voy a avisar y ahí lo vamos a usar, ¿ya? Profe, Sí. todavía no llegan los otros libros, los grandes. No, los grandes no van a llegar este año. Van a llegar el próximo año, para cuarto medio, porque también hay un libro de filosofía para cuarto. ¿Y vamos a pasar a cuarto medio? Tienen que pasar. No sé si este año o el otro año, pero van a pasar igual. Ya no se preocupen. ¿Cómo? ¿Vamos a repetir tercero medio? Pero vamos a repetir todos juntos, pues, si eso es lo bueno. ahí va. O sea, como que nadie repitió. Como que empezamos el año de nuevo así, sin Sí. repetición. Sí, pues. Voy a salir con 20. Y tienen que estar con esa mentalidad, pues sí, pues. Si la mayoría va a salir siendo mayor de edad. Ah, qué horrible. ¿Por qué hay que repetir? ¿Por qué hay El que repetir coronavirus. cosas? Porque uno no las hace Ah. bien. Entonces, cuando las hace mal, tiene que repetir. Pregunta filosófica Una pregunta 7. filosófica, un 7. ¿Quién es mayor de edad? Cállate, besa. La Betsa. Saldré con ¿verdad? 20. Parece que me habían dicho. Ya.
Me quedan 2 minutos para desconectarme para que se acabe. Quiero saber si es que esta es la última pregunta o algo. ¿Alguna duda final? ¿No? ¿Qué les La pare- tercera. La tercera, ya. Las preguntas de Profe, los tipos, dígame. ¿hay más de la guía que no nos ha explicado? Sí, la última po. pregunta, la pregunta 5, es una pregunta, una tabla grande. Y ustedes tienen que ahí integrar todo lo que ya hemos visto. Por eso lo vamos a ver la próxima semana, porque necesito que lo hagamos bien, ¿ya? Por eso lo dejé solamente hasta la pregunta 4 para hoy. Profe, si yo tengo alguna duda, ¿cómo lo hago para comunicarme con Si usted? tienes correo electrónico, mi correo electrónico me manda un correo, y si me manda el número a WhatsApp, también respondo a WhatsApp, no tengo ningún problema. ¿Pero cuál es su número de WhatsApp? Mi número de WhatsApp es +569, ¿lo pongo en el chat? Sí, pero ¿Lo pongo en el chat? igual, po. Ya. Cállate vos, Betsa. Ah, sí, pregunten nomás, sí. 80. De eso se trata. 71. Ya se me borró. Ahí está mi Profe, número. ¿los peces duermen con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Con los ojos cerrados. Oye, esa está parecida a la del huevo y la gallina, ¿eh? Anda por ahí con el huevo y la gallina. ¿Por Oye, qué al deberían final- cerrar los ojos los peces para dormir? Mire, profe, si nosotros no vemos el aire, entonces los peces tampoco ven el agua. Ah, Buena Buena apuntadora. pregunta, ¿eh? Te estás anotando ahí con... No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, parece falso. Pero la idea es que sean temas, acuérdense que tienen que cumplir las características. Cuando cumplen las características va a ser una pregunta filosófica. Si empiezan a preguntar por especies en específico, como peces y animales, no es tan filosófica. Pueden preguntarse por seres vivos. ¿puede ser así como por qué existe la naturaleza? Sí, totalmente. Esa es una pregunta ¿Sí? filosófica. Esa es una pregunta filosófica, Ah. auténtica, totalmente. Me pone un ¿Quién 7. le puso Dios a Dios? ¿Quién le puso Dios a Dios? Profe, ¿y cómo sería una pregunta hermética?